Amigos, buenas noches. Estamos en Cor TV y ahora vamos a entrevistar al licenciado Celestino Alonso, secretario de Salud. Nuestro compañero Jaime Velázquez, pues ha tenido un pequeño problema y estará en los próximos programas con nosotros. Le deseamos una mejor salud. Y por supuesto, este tema de la salud pública no solamente es un tema que está en forma permanente en la boca de todos los oaxaqueños, sino que también está en los problemas que se han generado a través de los grandes déficits que hemos tenido en ese sector. Celestino, tú cuando llegas a la Secretaría de Salud, ¿qué es lo primero que encuentras en todo este desaseo que hubo en recursos públicos, en déficits que se venían arrastrando, en contrataciones debidas o indebidas, en fin, sigo con un problema sindical extremadamente complejo en ocasiones, porque resuelves uno y te brinca el otro. En fin, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema? Sí, cómo no. Muy buenas noches a todos. Quiero mencionarte, Sócrates, que lo primero que se le puso atención fue a la cuestión de carácter de las condiciones que guarda la infraestructura física de las unidades médicas en nuestra entidad federativa, porque bueno, la misión de la Secretaría de Salud, de los servicios de salud del Estado de Oaxaca, era de brindar atención a la población que acude a nuestras instalaciones y hacerlo de una manera eficiente, oportuna y sobre todo cálida. Quien acude a nuestras unidades médicas es porque algo le duele, algo tiene. Y una vez terminado el análisis de ese tipo, cuáles eran las carencias, entramos al aspecto financiero. O podríamos decirlo de manera simultánea, se trabajó de forma paralela en los dos temas. Encontramos un rezago muy importante en infraestructura física, en todos los niveles, primer nivel, segundo nivel, y el Hospital de la Niñez, que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, tercer nivel, también en condiciones muy difíciles, con rezagos importantes. En el nivel de primario de atención, el primer nivel, también encontramos una falta de cobertura en cuanto a personal en las unidades médicas, lo cual es bien importante. Otro aspecto también que se pudo constatar fue la falta del cumplimiento de los tiempos que deben cubrirse para prestar atención a quienes acuden a las unidades médicas. Equipos también, ya que estaban fuera de servicio, que tenían que ser reemplazados. A nivel de secundario, en segundo nivel, tenemos otros graves problemas que se nos presentaron en las condiciones de las instalaciones, que van desde los aires acondicionados, las condiciones de los quirófanos, los abastos de medicamentos, que están muy por abajo de los niveles mínimos deseables. Por la parte de obras, 114 obras inconclusas, de las cuales únicamente 75 cuentan con un certificado de procedencia. ¿Y qué es un certificado de procedencia? El certificado de procedencia es un registro que emite la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para incluirlo en el programa de infraestructura en materia de salud y tener acceso a financiamiento, tanto para construcción, obra civil, como equipamiento. Si no tienes ese certificado, no tienes acceso, porque el siguiente paso es el registro en la Secretaría de Hacienda para poder proponer recursos para ser asignados a esas unidades médicas. Un déficit de un poquito más de 4,200 millones de pesos. Esta parte es muy importante, generado de distintas maneras, y uno de ellos es
la forma en que ha evolucionado la contratación del personal. Tenemos alrededor de 17.893 trabajadores, lo cual también la composición de ellos es un problema porque hay una parte, un porcentaje, una proporción como del 24%, entre el 24 y el 27%, que se encuentra en labores administrativas, lo cual es demasiado. Lo que necesitamos es gente en las unidades médicas, porque nuestro trabajo es ese, atención médica. Entonces, ahí también habría que buscar cómo ir cambiando esa composición. Y la otra parte, en cuanto a recursos, cómo se fueron programando, ante la escasez de los recursos, ante esas necesidades tan múltiples y que demandan cantidades muy importantes, por ejemplo, para esas 75 obras se necesitan alrededor de 2.434 millones de pesos para concluirlas, equiparlas y poner en marcha. ¿Y cómo garantizas el que vuelva a operar con financiamiento? Esa es otra parte importante porque cuando se expiden los certificados de procedencia en los últimos años, 3 años, 4 años, firman un acuerdo entre los gobiernos de los estados, y el de Oaxaca no es la excepción, con el gobierno federal, de que las plantillas serán cubiertas por los gobiernos estatales. Pero es paradójico porque no se da una reforma hacendaria en este país. Entonces los gobiernos de los estados, parte de los grandes déficits que también van acumulando, la deuda tan grande, se debe a que descentralizaron, porque es muy difícil hablar de federalizar, más bien hablar de descentralizar cuestiones como las de educación, como las de salud, pero sin reforma hacendaria, la cual meten una dinámica muy importante financiera a las entidades federativas. Pero bueno, volviendo al tema de salud, se plantea una estrategia que abarca varios puntos. La primera, parar esa caída. Y bueno, eso lo hemos alcanzado en cierta medida. La otra parte tiene que ver con la recuperación de la capacidad de operación de las unidades médicas, tanto el primer nivel como el segundo nivel. Y también había que seleccionar dentro de una gran variedad, 24 hospitales generales, tenemos 33 hospitales entre generales y comunitarios, más de 785 centros de salud, más de 1.200 casas de salud. Entonces, había que priorizar. ¿Y la supervisión? Y la supervisión, que debe ser hecha también por las partes de la Administración Central de los Servicios de Salud, tienen que sufrir una reingeniería total, trabajarlo en ello, también para poder efectivamente hacer la supervisión. Y los perfiles de quienes supervisan. Claro. Porque nos encontramos contrataciones hechas para y no es en tono despectivo ni nada, pero simplemente se trata de perfiles de gente que había terminado la preparatoria y fue contratada para supervisar unidades médicas. Entonces yo no sé cómo pueden hacerlo para poder establecer una evaluación con médicos, con especialistas en materia. Entonces, esa parte también tiene que hacerse y se está haciendo una revisión a fondo. Otra cuestión que es importante con los perfiles de los directores generales de los hospitales, porque necesitas también gente, médicos, pero médicos cirujanos con especialidad, dependiendo del enfoque y de la cartera de servicios de los hospitales. Y la otra parte también fundamental, que se le puso mucha atención por instrucciones del gobernador del estado, tiene que ver con el abasto de medicamentos. Ahí hay un serio problema, sí, porque venías arrastrando pues desviación de recursos en ese campo a través del Seguro Popular, de la que se ha hablado muchísimo, inclusive el propio Contralor General del Estado
ha señalado la falta de controles administrativos y la aplicación de recursos a veces que no fueron robados, simplemente mal aplicados en otros temas que no eran los para los cuales estaban destinados, y en otro caso sí, obviamente, un verdadero saqueo y fraude. Aquí en el caso de la Secretaría, ¿cómo está este tema? Bueno, mira, el Seguro Popular es un órgano en Oaxaca, es un órgano descentralizado también de la administración pública estatal. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. O sea, no es una parte que esté integrada a los servicios de salud del estado de Oaxaca. Es un ente con personalidad jurídica. Y en este año, con el inicio del mandato del gobernador Murad Hinojosa, empieza a darse esa transición para que las funciones vayan a donde deben de estar. Porque el Seguro Popular es el ente financiero, pero no es el órgano ejecutor. Y el Seguro Popular igual tenía farmacias, hacía contrataciones, compraba los medicamentos, hacía todos los procesos. Ahí había una transposición de funciones, de tal forma que ahora en esta etapa se colocan las cosas en los lugares que deben estar, en los términos de las legislaciones que nos rigen. Y ello también nos ha permitido ir avanzando. Hay medicina, hay atención preventiva y hay atención curativa, en las dos grandes líneas. La atención preventiva es también de suma importancia. A la hora de jerarquizar, de priorizar, es importante porque tenemos las campañas de vacunación, cuidados de la maternidad, las cuestiones de vectores para evitar que se nos pueda desarrollar una epidemia, sobre todo cuando estamos enfrentando contingencias como las que hemos vivido. Quiero decirles que en este año padecimos sequías, luego padecimos en 127 municipios fueron declarados en desastres por inundaciones, luego 41 por terremotos, y entonces estuvimos expuestos a que se nos está... Y todo el estado en crisis. Y un estado en una situación difícil. Entonces había que también poner mucha atención a los aspectos que tienen que ver con lo que le llamamos vectores y el control epidemiológico. Claro. Para evitar que se nos presentara un brote. Y bueno, hasta este momento, hasta el día de hoy, no hay ningún indicio de que podamos tener un brote epidemiológico. Esto tiene que ver con trabajos también de laboratorios. Estamos iniciando un proceso de inversión para calibrar todos los equipos de laboratorio porque no estaban calibrados. Entonces los resultados nos pueden variar. El gobernador del estado autorizó que se pusiera en marcha un laboratorio móvil nuclear para poder in situ tener información confiable que nos permitiera también señalar en dónde teníamos en los casos de las contingencias los focos que podían causarnos un brote epidemiológico. Bueno, y un trabajo también, tengo que decirlo, de coordinación interinstitucional con el Seguro Social, con el ISSSTE y también con entidades federativas que nos apoyaron de manera muy importante, sobre todo en la contingencia por terremotos, 7 de septiembre, y las réplicas que hubo. Sobresalen por esto el gobierno de Hidalgo, quien realmente fue de gran utilidad para establecer la unidad hospitalaria alterna. Perdimos el hospital de Juchitán y bueno, había que atender. Día 7 y 8, las condiciones en las cuales tuvo que trabajarse en los primeros 10 días eran realmente impresionantes, porque no teníamos quirófanos. Entonces los traslados aéreos, las referencias a otros lados, referir a los pacientes a otros lados, realmente de gran apoyo. Igual el gobierno de Puebla. El gobierno de Puebla nos mandó sus unidades especializadas para atención de contingencias,
que nos ayudaron de manera importantísima. ¿Y eso no lo tenemos nosotros aquí? No. En un estado con contingencias permanentes. Expuesto a tiene zonas sísmicas, tiene zonas que pueden ser impactadas por huracanes, Claro. Zonas que son inundables. Y bueno, se empieza a construir, pero bueno, tenemos también un déficit de más de 4.200 millones de pesos y tenemos también que restablecer las condiciones de operación del segundo nivel y del primer nivel. Entonces es una competencia de recursos muy importante. ¿Cómo jerarquizas, cómo priorizas para poder dar atención? Y eso es a lo que nos hemos abocado a partir del inicio del sexenio de Alejandro Murat Hinojosa y a partir de también cuando entro el 29 de abril del presente año a los servicios estatales de salud y a la Secretaría de Salud. Quiero decirles que en cuestión de equipamientos estamos fortaleciendo el primer nivel de atención. Hemos distribuido alrededor de 108 kits, equipos para el primer nivel y estamos por distribuir otros 95 más. Pero tenemos que tener un horizonte muy claro de cómo podemos ir equilibrando y balanceando la distribución de los recursos para atender lo más urgente. A ver, Celestino, mucha gente a veces se ha preguntado por qué en un área como la Secretaría de Salud han puesto contadores, han puesto abogados, han puesto economistas, en fin. ¿Por qué se puede dar? Es decir, esa es una pregunta. La otra, la visión social, la visión política de un proyecto de atención a la comunidad que emana del gobierno del Estado, con una visión nueva que ha aplicado Alejandro, tiene obviamente que tener muchas vertientes y sobre todo una conciencia muy clara entre lo que es la parte de atención preventiva y curativa del sector con la visión de cómo se entra para la atención social en esas comunidades. Claro, mira, la salud es un derecho humano y está contemplado. Los derechos humanos son de carácter progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen que irse alcanzando las coberturas en calidad, oportunidad, eficiencia, calidez en la atención a toda la población que no es derechohabiente. Es una parte muy sensible porque es humana. ¿Cuántas gentes atiende la Secretaría? Bueno, ¿Cuántos habitantes? Yo te voy a dar un dato. Tenemos más de 34,000 partos al año. ¿Cuántos? 34,000. Entre cesáreas y partos y todo lo demás. Y luego tenemos consultas, más de 1.800.000 consultas al año, ¿sí? Con toda nuestra infraestructura. Y quiero también mencionarles que esta parte que muchas veces yo he escuchado y me lo han preguntado, como un economista puede estar al frente de esto, yo les he mencionado que pues han estado médicos y claro, mira las condiciones en que está. Bueno, y yo nos llegaron hasta el bote. Bueno, entonces es un problema que tiene que ver con una cuestión financiera, pero primariamente con atención a la gente, claro, salud. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que cuentes con el apoyo de médicos con distintas especialidades, que son los que finalmente generan las propuestas para la atención médica, de las dos grandes vertientes. El punto es cómo lo estructuras, cómo lo organizas, cómo vas marcando en base a esa gran cantidad de información que te proporcionan ellos, cómo vas colocando las fichas en su lugar para que transiten las prioridades. Y eso, un médico con toda razón te dice que es muy importante que cuentes con una determinada clave de un medicamento,
y tienen razón, porque significa la salud y a veces hasta la vida de un paciente. Claro. ¿No? Y por otro lado, las partes financieras y administrativas te dicen que ese medicamento, esa clave, no la puedes adquirir porque no está en el cuadro básico. Entonces dices, bueno, ¿aquí para dónde? Y claro, optas por la parte humana, porque el trabajo en salud tiene que ver con los seres humanos, por encima de la cuestión financiera, pero tampoco la puedes despreciar, porque lo vuelves inviable. Entonces tienes que buscar y transitar en ese camino, buscando los equilibrios. Bueno, tú ya tuviste una, digamos, una ventaja. Manejar el COPLADE te permite tener una imagen muy completa de la parte política, económica y social de la entidad. Y eso se reduce también la actividad en la Secretaría de Salud. Sí, claro. Mira, esa es otra cuestión. Y pues ya, la verdad, yo he sido muy, muy afortunado. Y para quienes creemos, en los que creemos en Dios, pues muy afortunado, ¿no? Porque me ha permitido tener una visión de lo que es la entidad federativa y también ahí se compiten los recursos. Salud compite en recursos con infraestructura carretera, con sistemas de agua potable, con plantas de tratamiento de agua, con construcción de espacios escolares, con recursos orientados a la educación, distintos a lo que es infraestructura, lo que es agricultura, lo que es ganadería, silvicultura. Entonces, bueno, ¿Alimentación? todo lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces, desarrollo urbano, transporte. Entonces, es una gama muy amplia. Y también tienes que estar pensando, o sea, cómo vas a colocar, porque hay que generar riqueza en el Estado. Si el Estado, nuestra entidad federativa, no genera riqueza, pues no tiene muchas posibilidades de salir de los niveles de pobreza y de desigualdad de distribución del ingreso en que se encuentra. De tal forma que es una combinación, pero cómo buscas esa canasta, por llamarlo de alguna manera, que te permita crecer con bienestar al mismo tiempo, ¿no? Mejorando los niveles de bienestar. Ese es un gran reto. A ver, Fedecino, ya tú sabes que estos tiempos de la televisión se consumen muy rápido, pero tu futuro. Bueno, mi futuro es el que siempre he deseado y he tenido en mente, el de poder estar en un lugar donde pueda ser útil. ¿Útil para qué? Útil para servir, para atender y contribuir con un granito de arena, porque esto es un trabajo de mucha gente, a mejorar las condiciones de vida de la gente de nuestra entidad federativa. Eso es lo que yo aspiro. De la trinchera en donde pueda yo hacerlo y consideren aquellos que toman decisiones que puedo realmente contribuir con algo, como digo, un grano de arena. Es un trabajo de mucha gente, Sócrates, como las contingencias que vivimos. Bueno, yo tengo que ser muy claro, si no hubiera sido por el apoyo del gobierno federal, de la participación de algunos municipios, del ejército, la marina, la policía federal, la sociedad con sus aportaciones en especie, las entidades federativas que se solidarizaron, pues difícilmente hubiéramos podido salir. Nada más para empezar, para habilitar quirófanos, un quirófano móvil, cuando no teníamos quirófanos el día 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y cómo reorientan los recursos? Para poder restablecer esa capacidad de operación de tus hospitales. ¿Tú crees que a veces es una pregunta torpe, podrían decir muchos? ¿Cuál es tu visión humana y tu relación con Alejandro Murat? Bueno, yo tengo una buena relación con Alejandro Murat, gobernador del estado, quien me invitó a colaborar, y tengo una buena relación.
Y no hay preguntas que sean de esa naturaleza. No, sí, mucha gente dice, no, bueno, ¿por qué le preguntas eso? Se supone que está ahí porque tiene una buena relación. Pero hay ocasiones en que no hay buenas relaciones, hay compromisos políticos. No, mira, yo creo que, no creo, yo sé que el gobernador Murat Hinojosa es una gente que piensa quién puede contribuir o coadyuvar para que pueda llevar a cabo su trabajo. El responsable de la política y de la conducción de la entidad federativa es el titular del Ejecutivo. Pues, y él, si hace bien el trabajo los colaboradores... Si selecciona mal, es una cuestión que se va a reflejar también de alguna forma en el mismo. De tal manera que es una gente analítica, sin duda, y bueno, está... De mano firme. Y de mano firme, es algo bien importante. Mano firme, no mano dura. No. Mano firme, que es otra cosa muy distinta. Pues Celestino, desgraciadamente se nos termina el tiempo. Te agradecemos mucho esta participación, Celestino. Realmente yo creo que es importante conocer lo que nos está pasando, no solamente lo que nos ha pasado, lo que nos está sucediendo. No, pues yo le agradezco a ustedes la oportunidad que me dan para poder expresar algunas ideas y muchas gracias. Y amigos, les recordamos, Corte B en su programa Oaxaca a Fondo, domingo a las 8 de la noche, por repetición el día miércoles a las 9:30 de la noche. Mil gracias por su atención.